Saludos amigos, en esta oportunidad vamos a hacer mantenimiento correctivo a una balanza marca Opalux. La indicación presenta oscilación y no estabiliza. Para detectar la falla vamos a realizar una verificación externa e interna, empezando por el voltaje de alimentación AC, teniendo en cuenta que cuando a la línea de alimentación están conectadas cargas inductivas como motores, refrigeradores y compresores, produce perturbación. Voltaje DC. Hay que hacer un rastreo empezando desde el puente de rectificador, el convertidor analógico digital, excitación y señal de la celda. Otras causas frecuentes pueden ser las vibraciones mecánicas y la humedad. Vamos a empezar la verificación desde lo más sencillo hacia lo más complejo. Verifica la condición de la celda y sus conexiones. Seguidamente, verifica la conexión en el indicador. Aquí podemos detectar que la conexión no está fijada adecuadamente. Paso siguiente es destapar el indicador. Lo que estamos haciendo es hacerle seguimiento al voltaje DC, a la señal y la excitación de la celda de carga. Al destapar el indicador hay que tener cuidado para evitar desconectar un fleje o conexión. Aquí se puede observar la tuerca que fija el conector no está ajustada, lo que produce movimientos indeseados en la conexión. Fíjense ustedes, la señal de la celda de carga está desconectada. Esto produce la oscilación que inhabilita la balanza. La maniobra que vamos a realizar es ajustar la tuerca del conector, identificar los cables, las señales y la excitación de la celda de carga. Se recomienda desconectar todos los cables y volver a repasar las soldaduras. Esto para evitar posibles roturas en otros cables y poder garantizar una adecuada conexión. Una vez realizados los empalmes, verifica que no haya quedado una soldadura fría. Esto para evitar futuras fallas. Es importante mencionar que esta avería se fuera evitado haciendo un mantenimiento preventivo, el cual consiste en hacer una verificación externa, lubricación de las partes móviles, limpieza interna y externa, y en la verificación de la tarjeta y conexiones se fuera detectado que la tuerca del conector no estaba debidamente ajustada, por lo que se tuvo que realizar un mantenimiento correctivo, el cual consiste en reparar fallas y averías. Asegúrate de ensamblar correctamente el indicador. Realiza las pruebas correspondientes y si es necesario haz una verificación del peso. Si crees que este video ha sido de utilidad, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Nos veremos en el próximo.